Queridos hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y qué bueno ver sus caras y ver que la alegría, aunque no veo sus sonrisas, pero veo el hecho del deseo de estar aquí en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, y esperamos que en esta tarde nos gocemos en alabar al Señor, nos gocemos en escuchar su palabra, nos gocemos en la comunión de los creyentes unos con otros y sobre todo el hecho de que nuestro propósito es alabar al Señor. Amén, hermanos. Creo que todos somos de casa, no hay ninguna cara nueva ni desconocida, pero gracias a Dios por su presencia, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, al libro de Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Isaías, capítulo 41, versículo 1 al versículo 16. Amén. Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice: escuchadme costas, esfuércense en los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorar de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo firmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquella que te hace en la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, donde nos enseña que Él es nuestro Redentor, Él es nuestra ayuda, y Él es nuestro socorro, y Él es nuestro sustentador. Amén. Y esa es la promesa que tiene Dios para nosotros, ¿sí? Que tenemos que aferrarnos a esa preciosa y maravillosa promesa. Muy bien, hermanos, vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor y luego cantarle al Señor. Cantémosle con ánimo, hermano, cantémosle con gozo, abramos nuestros labios, levantemos nuestra voz con gozo, con alegría, porque lo estamos haciendo al Rey de Reyes, a nuestro gran Salvador. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde por estar una vez más aquí reunidos en tu casa. Gracias, Padre, porque hemos dispuesto este tiempo, Padre Santo, para adorarte, para levantar nuestra voz, nuestro cántico de alabanza hacia ti. Señor, que todo lo que digamos, Señor, que al abrir nuestra boca, al pronunciar con nuestros labios esos cánticos, Señor, tengamos convencido de lo que estamos cantando, Padre Santo. Señor, toca nuestras vidas con los himnos, Señor, con esos cánticos hermosos, que al abrir tu palabra, Señor, que tu palabra sea obrando y hablando a nuestros corazones y a nuestros pensamientos.
Dejamos este tiempo en tus manos, Padre Santo, y tú te mereces toda la alabanza y toda la gloria en esta tarde. En Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, cantémosle al Señor en esta tarde. Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da el privilegio de estar una vez más en este lugar. Gracias a Él, porque nos ha cuidado toda esta semana con su poderosa mano y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, y a Él ha puesto el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad, que nosotros estemos aquí en este lugar, hermano. Así que este es el momento en el cual vamos a alabar al Señor a través de unos hermosos himnos. Hagámoslo, ¿verdad? Con gozo, con alegría, sabiendo de que tenemos la libertad para hacerlo, hermano, porque en Cristo somos libres para cantarle, para adorarle por todo lo que Él hace, ha hecho y hará en nuestra vida. Así que vamos a comenzar con el primer canto, el número 366, en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, hermanos. Sabemos de que podemos pasar muchas dificultades, podemos pasar una situación que no sea muy agradable, en la cual nosotros podamos desfallecer, pero sabemos que en Jesucristo hallamos esa paz cuando venimos delante de Él. Así, hermanos, vamos a entonar el siguiente canto, el número 412, Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo,
ahora yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero vivir con Cristo. Hoy yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion. Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero vivir con Cristo. Hoy yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Amén, hermano. La manera de que nosotros podemos andar con Cristo, ¿verdad, hermano? Es poniendo en práctica su palabra y obedeciendo lo que Él nos manda. Así, hermano, vamos a entonar el último canto, vamos a entonar el número 171, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibe la ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Más en esta tarde. Es un gran privilegio para mí el poder estar nuevamente en la casa del Señor después de haber estado compartiendo esta mañana con ustedes. Yo pienso que todos sentimos el mismo regocijo, la misma alegría, porque como se ha mencionado, nosotros vivimos, ¿verdad?, en una semana, durante la semana tenemos bastante lo que es el trabajo, cansancio y todo. Y es de aprovechar, hermanos, y disfrutar el tiempo que Dios nos permite estar reunidos en este lugar, porque sabemos de que al reunirnos en este lugar y venir a cantarle, a escuchar, a aprender de su palabra, estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Así es de que
Acompáñeme, hermano, al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 3. ¿Tienen, hermanos? Hebreos capítulo 3, voy a dar lectura a la palabra y luego vamos a orar para pedirle al Señor que se glorifique en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Padre, buen Dios que está en el cielo, Señor, gracias, Padre, te doy en esta hora por el privilegio, Padre, que me das una vez más de estar en este lugar. Señor bendito, gracias por este día, Señor, que nos permitiste, Padre, desde tempranas horas, Señor, estar reunidos, Padre, y ahora una vez más estamos en este lugar con el propósito de alabar y exaltar tu nombre. También, Señor, de aprender de tu palabra, Señor, y poder, Padre, confiar, Señor bendito del cielo, en tu palabra, confiar plenamente en ti, Señor, y gloriarnos, Señor, solamente en la esperanza, Señor, que tenemos, Padre, de esa vida eterna, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios fiel, Padre, que las promesas que has hecho, Señor, son fieles y verdaderas, Señor. Ayúdanos, Padre, a correr con paciencia esta carrera de la fe, Señor, siempre buscando hacer tu voluntad. Glorifícate, Padre, en esta tarde, en mi vida, Señor, para que pueda exponer tu palabra correctamente, así también en la vida de cada uno de mis hermanos, los amigos, Señor, que puedan escuchar, Padre, también que sea de bendición para su vida, Señor, esta palabra, y que les ayude, Señor, a considerar, Señor, cuál es su condición, Padre, y atender el llamado que tú estás haciendo, Señor, hasta hoy en día. En el nombre de Jesús, te doy la gracia, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, es algo que es muy difícil para nuestra vida, y lo es aún estando, ¿verdad?, en el camino del Señor. Cuanto más lo es para aquellos que no están en los caminos del Señor. Para nosotros como cristianos, el hacer la voluntad de Dios es un privilegio, y sabemos de que es un fruto del Espíritu. Tener paciencia para con nuestros hermanos, tener paciencia y dedicar el tiempo que Dios nos da para poder redimirlo bien, atendiendo al llamado que Él nos hace, a atender su adoración, a atender, ¿verdad?, cuando la palabra está siendo predicada. El Señor nos ha dejado, como aprendíamos esta mañana, ¿verdad?, un tiempo para que podamos reunirnos. Y de esa manera, como repito, estamos haciendo la voluntad de Dios, y debemos de saber que en nuestra condición de humanos, la voluntad de Dios nunca va a ir paralela con nuestra voluntad, porque tenemos una condición de humanos y sabemos de que el pecado siempre está en nosotros. Siempre está en nosotros, a pesar de que estamos en el caminar cristiano. No es difícil, pero también sabemos y entendemos de que hemos sido llamados para buscar siempre esa reconciliación, como aprendíamos, ¿verdad? Y buscar siempre el perdón. Un ejemplo que podemos poner de cómo la voluntad del ser humano es muy diferente a lo que es la voluntad de Dios. Y es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando Él oró, ¿verdad?, en Getsemaní,
y sabía él lo que le esperaba, y le decía al Padre, ¿verdad?, que para Dios, pues para el Padre no hay nada imposible, y que si era posible que pasara de él esa copa. Esa era la petición, pero el Señor también dijo de que no se hiciera, ¿verdad?, como nuestro Señor quería, sino la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros debemos aferrarnos, pero ahora, eso es algo, estamos hablando de una oración y algo ejemplo, de gran ejemplo para nuestra vida, pero lo que estamos viendo hoy en día, hablando, ¿verdad?, de nuestra voluntad, siempre como cristianos, repito, vamos a querer cosas, vamos a pedir cosas que no es la voluntad del Señor. Por lo tanto, no vamos a tener respuesta. Muchas veces la respuesta va a venir, pero también nos va a venir la consecuencia si es algo que nosotros hemos pedido, no conforme a la voluntad de Dios. Va a venir la consecuencia que nos va a dejar una enseñanza. Y esa enseñanza la vamos a recibir nosotros, los que hemos creído en la palabra del Señor. En cambio, el que no tiene a Cristo en su corazón, la voluntad es muy diferente. La voluntad del que no tiene a Cristo en su corazón es, ¿verdad?, yo solo quiero lo que yo quiero y lo quiero cuando yo lo quiero. Y eso es lo único que importa en su vida. Por eso es que la mayoría de personas que, aún habiendo escuchado el Evangelio, pero no habiendo creído en la palabra, prefieren estar caminando en tinieblas. Nosotros debemos de estar agradecidos, hermanos, que atendimos al llamado de Dios, y por mucho que quise buscar, ¿verdad?, un tema o un título, vine a revocar lo mismo, de que el llamado es el mismo, que tengamos esa confianza en Dios, que tengamos siempre esa confianza puesta en nuestro Dios. Como repito, hermanos, nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nos arrepintamos siempre de nuestros pecados, para buscar esa reconciliación, buscar el perdón, y saber, hermanos, de que ya siendo salvos tendremos, ¿verdad?, todo el derecho a disfrutar la libertad que Él nos da, a conocer la verdad, porque nosotros sabemos de que la palabra nos enseña que todo aquel que conoce la verdad es libre, y nosotros hemos sido liberados, hermanos. Ahora, teniendo esa libertad, siempre, hermanos, vamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Vamos a pasar situaciones, hermanos, en las cuales nosotros vamos a pensar de que son duras, son muy complicadas para nuestra vida, pero sobre todas esas situaciones debemos de saber de que Dios está en control de todo, y que debemos de confiar en Él y debemos obedecer a Dios, porque de otra manera, hermanos, nosotros, pues, si decimos ser cristianos, ¿verdad?, nosotros profesamos ser cristianos, pero como decía esta mañana, muchos de nosotros vivimos a veces como que, ¿verdad?, como que adoramos a otro Dios, como que es un Dios vivo, como que no es un Dios vivo, perdón, como que no es un Dios omnisciente, como que no es un Dios omnipresente. Nosotros entonces, al vivir esa vida, hermanos, nos encontramos, como repito, también en situaciones difíciles, así como el inconverso, y en ocasiones, ¿verdad?, vamos a descubrir que el hecho de nosotros someternos a la voluntad de Dios nos va a traer bastantes consecuencias. Como repito, no es fácil, es un esfuerzo que nosotros llevamos, pero es un esfuerzo que no lo hacemos nosotros por nosotros mismos, es solamente el fruto del Espíritu. Dios nos da la fortaleza para que nosotros podamos seguir caminando y podamos enfrentar las situaciones, ¿verdad?, que nos pueden venir a nuestra vida. Ahora, esto, al enfrentar estas situaciones, y como repito, hermanos, aunque resulte duro, muchas veces el hacer la voluntad de Dios nos va a guiar a tomar decisiones, ¿verdad?, que van a ser duras en nuestra vida. Porque primeramente tenemos que aceptar la voluntad de Dios, que comienza por arrancarnos, ¿verdad?, todas aquellas actitudes o el comportamiento que nos guió desde un principio a ser transgresores. Ahora nosotros, hermanos, entendiendo eso, venimos y entendemos la palabra del Señor. Al haber recibido el perdón, nosotros venimos a sentir, como repito, tal vez ese dolor que sentimos a veces de dejar, ¿verdad?, ciertas cosas, pero también entendemos de que la fortaleza, ¿verdad?, no es algo que nosotros tenemos, sino algo que Dios mismo la da. Porque la palabra nos enseña que Él no nos da carga
que nosotros no podamos llevar. Entonces muchas veces, en muchas ocasiones, ¿verdad?, vamos a sufrir pérdidas, vamos a ver dificultades en nuestra vida, y como repito, hermanos, requerirá mucho valor de nuestra parte el tomar la decisión de no negar nuestra fe y seguir, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios antes que agradar al hombre. Eso es lo que nosotros, hermanos, hemos sido llamados. Ahora, como repito, hermanos, por difíciles que parezcan las circunstancias en nuestra vida, nosotros siempre debemos, ¿verdad?, enfrentarnos sabiendo de que Dios está con nosotros. Como repito, Él es el que nos da la fortaleza. Debemos de tener esa confianza y que es Él mismo, por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a cumplir, ¿verdad?, la voluntad divina de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos de que tenemos, ¿verdad?, beneficios los cuales, ¿verdad?, el mundo espera ver en cuanto a lo que puede ver con su vista. Pero nosotros, hermanos, desde que creímos en la palabra del Señor y hemos sido instruidos, nosotros sabemos de que los beneficios que nosotros buscamos en Dios son los beneficios, ¿verdad?, espirituales. Son beneficios espirituales y los cuales tal vez no cabe la duda, no hay ningún tal vez, sino que la vida de nosotros siempre, al haber sido transformada, ha sido cambiada, nosotros vamos a ver bendiciones en nuestra vida. Pero no solo eso, sino que veremos la bendición de las promesas que Dios nos ha hecho. Porque sabemos, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, nunca se ha equivocado. Dios ha sido perfecto. Como repito, la perfección de Dios es única. Y el hombre ha sido, ¿verdad?, el que ha dado paso por creer en el mentado libre albedrío, ¿verdad?, a seguir el camino siempre, a buscar el camino de la maldad. Ahora, hermanos, debemos de saber también que nosotros muchas veces perdemos la paciencia cuando ponemos peticiones delante de Dios, oramos delante de Dios y ponemos peticiones y sabemos de que Dios siempre está ahí, hermanos. Muchas veces se van a tardar, ¿verdad?, la respuesta que nosotros vamos a tener, pero la verdad es que si venimos a analizar el asunto, todos hemos pasado situaciones diferentes, pero debemos de entender y analizar de que Dios nunca ha llegado tarde. Dios siempre ha estado a tiempo, Dios siempre ha buscado a estar siempre cerca de nosotros, pero muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu y somos nosotros quienes nos apartamos de Dios. De manera de que Dios nunca ha mostrado indiferencia con ninguno de aquellos que han creído. Somos nosotros mismos, debemos de admitir, hermanos, ¿verdad? Y debemos de saber y admitir que Dios siempre está con nosotros en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Ahora, nuestro Padre Celestial, hermanos, sabemos de que es todopoderoso y que constantemente está mostrando su fidelidad en nuestra vida. Prueba de ello, hermanos, es que nosotros al haber creído, hermanos, vemos cada día, cada vez que abrimos nuestros ojos, ¿verdad?, nuestras palabras son diferentes. Damos gracias al Señor, cantamos al Señor, salimos de nuestros hogares y regresamos a nuestros hogares siempre cantando. Es un gozo y una alegría inexplicable, pero es solamente la fidelidad de Dios mostrándose en nuestra vida. No es que nosotros, por nosotros mismos, hagamos las cosas. Nosotros, hermanos, podemos confiar que Él siempre nos guiará cada día y nos guiará por el camino correcto. Esa es la importancia, hermanos, de que nosotros seamos constantes y confiemos plenamente en Dios. Y estemos siempre atentos, ¿verdad?, al llamado que Él nos hace, que no dejemos de congregarnos, como dice la palabra, como muchos tienen por costumbre, porque de esa forma, hermanos, si nosotros estamos constantes atendiendo al llamado que Él nos hace para venir y nosotros congregarnos, nosotros vamos a ver siempre su poder obrando en nuestra vida. Y eso, hermanos, lo vamos a, como repito, cada día nosotros vamos a ir viendo eso, de que podemos confiar plenamente en Él. Podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Y debemos, hermanos, recordar siempre que nosotros en cada día, con nuestras actitudes, vamos a ir cultivando, vamos a ir, ¿verdad?, siempre sembrando, pero no debemos de olvidar algo que nuestro hermano Emilio mencionaba esta mañana. Debemos de recordar siempre de que nosotros, todo aquello, ¿verdad?, que nosotros cultivemos, ¿verdad?, eso vamos a cosechar. Si nosotros, hermanos, no podemos, mencionaba el hermano de que Dios, pues, el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas, donde dice de que Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado, y todo aquello pues que nosotros, ¿verdad?, sembremos, eso vamos a cosechar. Por eso, hermanos, debemos de vivir siempre poniendo nuestra confianza en Dios, no fingiendo una fe, ¿verdad? No fingiendo una fe, porque sabemos de que podemos fingir fe delante del ser humano que es fácil, diría yo, ser engañado, pero como repito, la palabra nos enseña de que Dios no puede ser burlado. Si nosotros profesamos tener fe, debemos demostrarla cada día, buscando siempre, como repito, hacer la voluntad de Dios, porque si nosotros, hermanos, obedecemos, ¿verdad?, a Dios siempre, tendremos, hermanos, ¿verdad?, todo aquello, lo bueno que Él ha prometido para con aquellos que creen en su nombre y que hacen su voluntad. Tendremos prácticamente lo mejor de Dios. Tendremos, ¿verdad?, primeramente ya hemos recibido nosotros algo que el mundo no nos puede dar, ningún tipo de comodidad nos puede dar, y es el perdón de nuestros pecados, la salvación, la justificación. Eso es lo que nosotros, hermanos, hemos comenzado por recibir. Por eso es que digo, hermanos, de que la provisión divina de Dios siempre viene a nuestra vida. Siempre viene a nuestra vida, y nosotros debemos de buscar hacer su voluntad, porque sabemos, hermanos, de que todo aquel que no hace la voluntad del Señor, ¿verdad?, en su vida diaria o en su vida, podemos observar de que su vida se ve temporalmente, de que es una vida fácil, de que se ven prósperos, pero sabemos de que a la larga esa vida se les va a hacer más difícil. Más difícil, ¿por qué? Porque como hemos aprendido, el corazón del hombre se va endureciendo cada día más, y su corazón va siendo puesto en aquella prosperidad que pueden ver, como repito, que es temporalmente, una prosperidad temporal, no es una prosperidad como la que el cristiano está buscando, una prosperidad en lo espiritual, lo cual, ¿verdad?, será una prosperidad eterna. Ahora, nosotros, hermanos, no podemos hablar, ¿verdad?, de que nosotros, solo lo que nosotros hemos visto, y es la importancia de que nosotros leamos la palabra del Señor para poder aprender de los ejemplos que están en la Biblia, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo, la palabra de Dios es la misma, y como repito, hermanos, por eso es que siempre la mente me lleva a simular de que es el mismo llamado siempre, el mismo llamado al arrepentimiento, a hacer la voluntad de Dios, buscar, ¿verdad?, las bendiciones espirituales, porque hubieron quejas, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando leemos en Malaquías, y tal vez, como repito, nosotros, ¿verdad?, como cristianos, tal vez hemos cometido ese error, y sabemos de que lo cometen todos aquellos, ¿verdad?, inconversos, y los que están, ¿verdad?, en rebelión en contra de Dios, de decir de que es por demás servir a Dios, que es por demás servir a Dios, cuando leemos en Malaquías, capítulo 3, del versículo 14 en adelante, donde hay una separación, ¿verdad?, y hablamos de lo que es, ¿verdad?, el justo, ¿verdad?, y el camino de los malos, entre una división entre el justo y los malos. Dice de que el injusto, pues dice de que es por demás servir a Dios de los ejércitos, porque está poniendo su mirada en aquellos que están haciendo los inconversos, o en aquellos que profesan tener fe, que no es una fe genuina, y se afanan en los quehaceres de la vida, y ven prosperidad en ellos. Y el pueblo de Israel decía, cuando decía que era por demás servir a Jehová de los ejércitos, decía de que los soberbios, ¿verdad?, habían tentado a Dios y habían escapado. Y como repito, hermano, lo que Gálatas nos enseña es algo que debemos de tener siempre en mente, que Dios no puede ser burlado. Pero hay algo escrito en el mismo capítulo 3, que es, ¿verdad?, una bendición para aquellos que temen a Dios. Veamos en Malaquías, ese capítulo 3. Malaquías capítulo 3, como decía, hermanos, dice el subtítulo que tiene antes del versículo 13, dice que es la diferencia entre el justo y el malo. Y lo que yo les mencionaba es que dice acá, ¿verdad?, dice el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Dice el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley.
y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y dice el versículo 16, entonces los que temían a Dios hablaron cada uno y hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, vemos acá, hermanos, ¿verdad? La promesa de Dios, una promesa que fue hecha para todos aquellos que temían a Dios, para aquellos que pensaban en su nombre. Y esa promesa, hermanos, nosotros la hemos alcanzado también, porque nosotros hemos creído en la palabra de Dios y hemos comprobado la fidelidad de Dios, como he mencionado, hermanos, que nosotros hemos recibido el perdón, y eso es lo que nos va guiando cada día por medio del Espíritu que recibimos, hermanos. Nos va guiando cada día y nos va dando la guianza para que podamos caminar cada día siempre pensando y creyendo en la palabra de Dios y buscando siempre hacer su voluntad. De manera de que nosotros también debemos tener el pensamiento, hermanos. Si vemos acá, el pueblo de Israel tenía el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, y hay muchos, ¿verdad? Capítulos, versículos que nos enseñan de qué forma ellos debieron haber pensado y de qué forma nosotros también debemos de pensar. Por ejemplo, Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73, dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esto es lo que ignoraba el pueblo de Israel. Aunque lo supieran, ¿verdad? No lo estaban poniendo en su corazón, no lo estaban creyendo, ¿verdad? De que ese debería ser el pensamiento que ellos deberían de tener. Y como repito, hermanos, tal vez nosotros hemos cometido ese error en nuestra vida, y es importante que nosotros pensemos primeramente en los beneficios que Dios nos da, pensando en lo espiritual. Debemos de apartar nuestra mirada, ¿verdad?, de aquello que nos puede desviar del camino el cual nosotros hemos escogido, que es el camino de la fe. Dios, hermanos, nos puede dar prosperidad sin que nosotros hagamos mucho esfuerzo. Como repito, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios soberano, y debemos de pensar de la manera que el salmista pensaba. Mire, el Salmo 73, en el versículo 22, decía el salmista, tan torpe era yo, después de haber hecho una descripción de todo aquello que él miraba en aquellos, ¿verdad?, soberbios y arrogantes, la prosperidad que miraba en ellos. Él pensó de esta manera, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, si nosotros tomamos esta palabra, y muchas veces no quiere decir, hermanos, de que vamos a entrar y vamos a desear cosas, vamos a querer cosas, pero nunca nos vamos a aferrar a lo que el inconverso está buscando. El inconverso sabemos de que anhela muchas cosas y lucha, se quita la vida, pierde su salud, pierde su familia muchas veces, algunos han llegado hasta perder su vida por buscar aquello que anhelan en esta tierra. Pero nosotros pensamos diferente. Podemos anhelar cosas y sabemos, hermanos, de que si hacemos la voluntad de Dios, todo será añadido a nuestra vida. Todo será añadido a nuestra vida. Por eso nosotros, hermanos, siempre debemos de pensar de esa manera.
no aferrarnos a los deseos que nosotros tengamos, a los deseos, ¿verdad?, carnales o a los deseos temporales, de lo cual habla lo que hablábamos del capítulo, ¿verdad?, 6 de Gálatas, que habla de los frutos del Espíritu. Habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Nosotros debemos de dar siempre frutos del Espíritu. Debemos de demostrar nuestra confianza en nuestro Dios, siempre haciendo su voluntad. Porque haciéndolo, hermanos, de esa manera, sin duda, ¿verdad?, cosecharemos las recompensas que Dios, como repito, ha prometido y tiene preparadas para cada uno de nosotros. Sabemos de que la promesa, hermanos, ¿verdad?, que Cristo ha hecho, que Él iría a preparar morada, para que donde Él esté, ¿verdad?, ahí estemos nosotros también, aquellos que hemos creído. ¿Qué podemos imaginarnos en esta tierra que se pueda comparar a la gloria venidera? No hay nada, hermanos, no hay nada. Y tal vez hemos hablado de esto, que hemos vivido, ¿verdad?, cosas diferentes, hemos vivido situaciones diferentes, y nuestra vida siempre ha venido cargada de pecado, y hemos visto muchas cosas que todo aquel que está ciego, estas cosas aparentan traerle felicidad a su vida, y ellos se dejan guiar por eso y dicen que viven felices en su vida, pero nosotros que las hemos visto sabemos de que es una vida miserable, y que las cosas que nosotros podemos, ¿verdad?, entender a través de la palabra que nosotros esperamos, son cosas que no se pueden ni siquiera imaginar. Son cosas, ¿verdad?, que no podemos ni siquiera imaginarnos. Claro, hermanos, que nosotros debemos de saber que para esto, ¿verdad?, debe haber un cambio en nuestra vida. Debe haber un cambio en nuestra vida, y ese cambio fue el que nosotros tomamos. Ese cambio fue el que nosotros tomamos cuando creímos, ¿verdad?, en lo que es la palabra del Señor, y recibimos, ¿verdad?, a Cristo en nuestra vida como Salvador. Porque ese cambio, hermanos, ¿verdad?, es lo que nos habla la palabra, de que nosotros debemos de proceder a un arrepentimiento, debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos, hermanos, al arrepentimiento y busquemos ese perdón para que podamos disfrutar, como repito, de esas recompensas, de esas bendiciones que Dios, ¿verdad?, nos ha prometido dar. Ahora, vemos acá, hermanos, en el capítulo 1 de Primera de Juan. En el capítulo 1 de Primera de Juan encontramos, hermanos, lo que es, ¿verdad?, la palabra de vida. La palabra de vida. En el versículo 9, pero lo vamos a leer, hermanos, del versículo 5, capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 5. Dios es luz, ¿verdad? Sabemos de que nosotros, hermanos, desde que Dios nos sacó de las tinieblas, caminamos en luz, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, una gran bendición, y para todo aquel que cree, como veíamos, ¿verdad?, el título en Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. En Él podemos confiar, y Él está diciendo de que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios y recibimos a Cristo, ¿verdad?, en nuestro corazón como nuestro único Salvador, Él tiene, ¿verdad?, la soberanía para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos a nosotros, para que podamos, hermanos, estar apartados, ¿verdad?, de toda maldad. Hemos sido limpios, ¿verdad?, por la sangre que ha sido derramada, todos aquellos que hemos creído, y es el llamado que Dios le está haciendo a todo aquel que no ha creído y que aún está caminando en tinieblas, que aún está caminando en rebeldía con Dios. El llamado es arrepentirse, que no vivan engañados, que no habrá, como aprendíamos esta mañana, no habrá forma de que nosotros podamos justificarnos delante de Dios. Ahora, ¿qué diferencia a aquellos, ¿verdad?, que ya han sido justificados? Aquellos que ya han sido justificados, si nosotros buscamos siempre hacer la voluntad de Dios, sabemos de que nosotros ya no tenemos nada que hacer más que vivir una vida
y es una vida en libertad, la cual solamente Cristo nos puede dar. Debemos de arrepentirnos cada día, ¿verdad? Confesar nuestros pecados delante de Dios. ¿Y qué es lo, hermanos, lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros, ¿verdad?, confesamos nuestros pecados? Sabemos, hermanos, de que lo que sucede en nuestra vida es que en Cristo, ¿verdad?, se nos perdonará, como ha dicho acá la palabra, se nos perdonará el castigo de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora debemos de saber esto, hermanos, de que nosotros siempre debemos, hermanos, estar buscando a tener esa comunión con nuestro Dios, a estar a cuenta con nuestro Dios. El hecho, ¿verdad?, de que nuestros pecados han sido perdonados, pecados pasados, presentes y futuros, no significa de que nosotros, al decir que tenemos libertad para pecar. Nosotros sabemos y debemos de saber y reconocer que mientras estemos en estos cuerpos, como yo muchas veces he mencionado, aún en el sueño le fallamos a nuestro Dios. Por lo cual debemos de pedirle perdón cada mañana. Debemos de pedirle perdón para poder, ¿verdad?, reconciliarnos con nuestro Dios y seguir caminando conforme a su voluntad. Ahora sabemos, hermanos, de que el llamado que nosotros tenemos, ¿verdad?, y es el que tiene el inconverso, es arrepentirse, ¿verdad?, de sus faltas. Porque el inconverso tiene ese problema, está caminando en tinieblas, no ha sido justificado. Si pereciera en esa condición, va camino a una condenación eterna. Ahora nosotros como cristianos también hemos sido llamados. ¿Por qué, hermanos? Y como repito, nosotros siempre debemos de tener, ¿verdad?, en nosotros que en nuestra condición humana siempre le vamos a fallar a nuestro Dios. Y hay aspectos, ¿verdad?, en nuestra vida que siempre se están entremetiendo para que nosotros no tengamos una comunión verdadera con nuestro Dios. Debemos de buscar siempre, hermanos, estar a cuenta con nuestro Dios, y así también aquel, ¿verdad?, que no ha recibido a Cristo en su corazón. La palabra dice, ¿verdad?, que la oración del impío es abominación delante de Dios. Solamente por medio de Cristo que nosotros podemos acercarnos y tener esa comunión. Viviendo de una manera, haciendo su voluntad, sabemos de que no habrá nada que nos impida, y tendremos nosotros, ¿verdad?, esa libertad de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder buscar el oportuno socorro. El arrepentirnos, hermanos, el arrepentirnos nos trae grandes beneficios a nuestra vida. Y como repito, hermanos, nosotros, ¿verdad?, concordamos, ¿verdad?, con el Señor de que si hemos hecho mal nosotros, ¿verdad?, las cosas, y buscamos el perdón y le pedimos al Señor que nos ayude, siempre concordamos con Él y Él nos ayudará para que las cosas ya no las hagamos mal, sino que las hagamos, ¿verdad?, de la manera que Él quiere que las hagamos. De que busquemos hacer siempre su voluntad, porque a menudo, hermanos, nosotros, ¿verdad?, experimentamos tristezas. Como seres humanos, como repito, en la condición humana que nosotros tenemos, vamos a experimentar tristezas por diferentes situaciones, ¿verdad?, por las cosas que tal vez suceden en nuestros familiares, en nuestros hermanos, o también, ¿verdad?, entra la tristeza en nuestra vida cuando nosotros le fallamos a Dios. Entra la tristeza, hermanos, y es, ¿verdad?, es tiempo de que nosotros, pues, pongamos, ¿verdad?, en práctica lo que es la palabra del Señor y vivir, ¿verdad?, una vida conforme a su voluntad. Porque todo aquel que se aferra a que las cosas las ha hecho mal y se queda ahí, vive una vida en una total derrota. En una total derrota, más nosotros, hermanos, ¿verdad?, al cambiar esa actitud y buscar el perdón en nuestro Dios, buscar, ¿verdad?, el arrepentimiento, debemos de saber de que el propósito de buscar el arrepentimiento es cambiar de rumbo nuestra vida, y salir de aquel pensamiento que tenemos tal vez de que estamos en derrota, y saber de que Dios nos da la fuerza y la fortaleza para que nosotros, hermanos, podamos caminar, ¿verdad?, en victoria, confiando en que es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Como repito, hermanos, ¿verdad?, nosotros debemos de saber, ¿verdad?, de que si esta situación que hemos hablado nos describe a nosotros, debemos de saber, hermanos, que si nosotros hemos confesado, ¿verdad?, nuestros pecados, pero seguimos, hermanos, sintiéndonos, ¿verdad?, derrotados, debemos nosotros animarnos, y esa es la bendición que nosotros tenemos, hermanos, de que entre hermanos va a haber un ánimo, una palabra de ánimo que vendrá siempre de la palabra de Dios. Porque Dios usará a cualquier hermano para llevarnos, ¿verdad?, una palabra de aliento que nos sacará de
de esa situación que nosotros podemos estar tal vez pensando, porque el enemigo sabemos que es astuto y meterá pensamientos en nuestra vida para que nosotros creamos de que estamos derrotados. Debemos de confiar en nuestro Dios y animarnos unos a otros, porque Dios, ¿verdad?, será quien nos dará el poder que nosotros necesitamos para poder cambiar, ¿verdad?, nuestra manera de vivir, de pensar de que estamos, ¿verdad?, terminados a un caminar directamente, ¿verdad?, o claramente en victoria, porque nosotros, hermanos, conoceremos, ¿verdad?, conoceremos que nuestro Dios está con nosotros. Y ahora, por reconocer, hermanos, nosotros, ¿verdad?, y reconocer que Dios está en control de todo y saber de que Él tiene, ¿verdad?, esa soberanía, tiene también la facultad para poder, hermanos, enseñarnos, ¿verdad?, por medio de su palabra, cómo y qué nosotros debemos hacer. Después de que nosotros, hermanos, tal vez le hemos fallado a Dios y hemos buscado el perdón, debemos de saber, hermanos, de que Dios, por medio de su palabra, nos va a guiar para que nosotros busquemos y podamos hacer las cosas ya diferentes. Por tanto, hermanos, ¿verdad?, en resumidas cuentas, ¿verdad?, todo aquel que tiene pecados que debe confesar, ¿verdad?, tiene que asumir su completa responsabilidad de todo aquello, ¿verdad?, de todas aquellas cosas que puede haber cometido. Tiene que asumir, hermanos, ¿verdad?, la responsabilidad para poder buscar ese perdón y que sea sincero con nuestro Señor Jesucristo y obedezca, ¿verdad?, lo que Él le pide, que es acercarse en un espíritu, ¿verdad?, de humildad, buscar el perdón y buscar, hermanos, esa justificación que solamente Él nos puede dar. Buscar esa justificación para que podamos vivir una vida tranquila, una vida en paz, sabiendo de que nosotros estamos en paz con nuestro Dios. Y esto, hermanos, incluye, ¿verdad?, que el Señor, pues, ¿verdad?, como repito, hacer la voluntad del Señor no es fácil. Esto implicará de que nosotros pasaremos, ¿verdad?, dolores, tal vez sufriremos, ¿verdad?, sufriremos muchas situaciones, hermanos, que cuando el Señor esté arrancando, ¿verdad?, de lo más profundo de nosotros, de raíz, ese problema que tenemos, esas actitudes y conductas, hermanos, como repito, que, ¿verdad?, nos llevaron un tiempo por el camino incorrecto, caminando en la iniquidad, y esas actitudes que podemos tener también, sabemos de que nuestro Señor las puede arrancar de raíz, y ese va a ser algo tal vez doloroso para nosotros, pero también debemos de creer, hermanos, de que si nosotros queremos recibir, ¿verdad?, esas bendiciones de nuestro Dios, debemos de apegarnos a su palabra y debemos, como repito, tener el valor para tomar las decisiones correctas, hermanos, ya sea que nos duela, ya sea que tengamos, ¿verdad?, una pérdida, que seamos rechazados, que seamos, ¿verdad?, desechados, que se burlen de nosotros, porque sabemos que la palabra nos enseña, hermanos, que nosotros, por causa, ¿verdad?, de Cristo, somos contados, ¿verdad?, como muertos, como ovejas del matadero. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces vamos a ser considerados de esa manera, aún dentro de nuestra propia familia. Porque nosotros ya no podemos compartir con ellos, ya no podemos envolvernos en sus pláticas, ya no podemos llevar la misma comunión que llevábamos. Y si hay un lugar donde hay una reunión y no se está hablando de Cristo, entonces entra aquella tristeza en nuestra vida. Entra aquella tristeza en nuestra vida porque sabemos que estamos en un lugar equivocado. Y ahí es donde, como repito, hermanos, tal vez muchas veces vamos a ser desechados. Nosotros debemos de saber, hermanos, que son las conductas a las cuales nosotros debemos de someternos a cambiar, ¿verdad? Porque solo hasta entonces, hermanos, nosotros podremos disfrutar, ¿verdad?, de esa libertad de la cual estamos hablando, para tener esa comunión, ¿verdad?, con nuestro Salvador y experimentar la verdadera libertad que nos da la verdad que hemos conocido, hermanos. Y esa voluntad, ¿verdad?, y libertad es la que desea nuestro Padre Celestial, dar esa libertad por la cual también, ¿verdad?, sabemos de que Jesucristo vino y murió en esa cruz para darnos esa libertad, para que nosotros tuviéramos esa libertad de poder convivir, ¿verdad?, como hermanos, convivir una vida, hermanos, llevar una vida de obediencia delante de nuestro Dios. ¿Y cuál será, hermanos, ese resultado si nosotros, ¿verdad?, recibimos esa mandato, si recibimos y nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios? De que recibiremos, hermanos, ¿verdad?, también las bendiciones espirituales
la cual pues solamente Cristo nos puede dar. Cristo nos puede dar. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, hermanos. Efesios capítulo 1. Sí, del versículo 3 en adelante habla de las bendiciones espirituales, hermanos, que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Y esas bendiciones, hermanos, es que nosotros vamos a llegar, como dice el versículo 6, que vamos a llegar, ¿verdad?, a ser aceptos en el amado. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La mejor bendición, hermanos, que podemos tener, como repito, para poder ser aceptados delante de nuestro Dios, es lo que hemos aprendido, que nosotros no podemos venir a Él si no es por medio del Hijo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si nosotros depositamos, ¿verdad?, nuestra confianza, si depositamos nuestra confianza en Jesucristo, siempre estaremos haciendo la voluntad del Padre. Y como dice acá, nosotros pues, al haber creído, los que ya hemos creído, sabemos de que hemos sido aceptos, que hemos sido aceptados por Dios. Y a veces, hermanos, ¿verdad?, muchas veces nos sentiremos, ¿verdad?, que somos indignos. Muchas veces el enemigo aprovechará para poner en nuestra vida, ¿verdad?, que nosotros hagamos lo que hagamos, hermanos, somos indignos de tales bendiciones. Pero no hay nada que pueda cambiar lo que ya Dios ha predestinado, como hemos leído acá desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros hemos creído en la palabra del Señor y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nada podrá cambiar esa gran realidad. Porque nosotros, hermanos, la impresión, ¿verdad?, que el enemigo puede poner en nuestra vida, una de las impresiones, y nosotros la hemos sentido y la puede sentir muchas veces cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, con personas, nos dicen que no están preparados, para servir a Dios, que no están preparados, pero la verdad es el dolor a dejar todo aquello, como repito, a lo cual están aferrados, es aquello que pueden ver y lo que anhelan tener en esta tierra, lo cual aparenta una vida fácil, una vida cómoda, pero que a la larga les vendrá a ser muy difícil. Esa es la cizaña que el enemigo mete. Y la cizaña también, como repito, hermanos, muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, muchas veces hemos dejado de congregarnos, va a llegar a nuestra vida la tristeza y la cizaña, y vamos a creer de que nosotros pues nunca también, ¿verdad?, o nunca tampoco vamos a poder cumplir lo que es la voluntad de Dios. Pero si nosotros hemos creído, hermanos, tenemos el respaldo, tenemos la fortaleza, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y repito, no hay nada que pueda cambiar eso. Solamente nosotros debemos de aferrarnos a eso y continuar caminando conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. En consecuencia, hermanos, ¿verdad?, si nosotros caemos en ese error de pensar, de creer en lo que el enemigo ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros vamos a caer en el error, ¿verdad?, de querer agradar a Dios por medio de nuestras obras, como se está viendo en muchas religiones, como hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Vamos a querer agradar a Dios, vamos a querer, ¿verdad?, impresionar a Dios con cosas que nosotros podemos hacer. Es algo, hermanos, que nosotros nunca podremos hacer, nunca podremos, por medio de las obras, encontrar lo que es la aprobación, ¿verdad?, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Porque nosotros, hermanos, sí anhelamos que Él nos ame, y como aprendíamos también esta mañana, que nosotros lo que hacemos no lo hacemos por obligación, lo hacemos por agradecimiento. Y Dios nos ama, nosotros sabemos de que Dios nos ama,
porque sabemos de que ya Él no nos mira a nosotros en la condición que nosotros estábamos y no mira la condición, ¿verdad? Nos mira en la condición de su Hijo. Hemos sido aceptos delante de Dios. Debemos tener hoy, hermanos, la plena seguridad y la absoluta seguridad de que si nosotros, hermanos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿verdad? Dios ya nos ha aprobado por medio de Jesucristo. No es algo, hermanos, que nosotros hayamos hecho por nuestra propia voluntad. Y esto no tiene nada que ver como situaciones, ¿verdad?, que nosotros pensemos en las obras, por decir así, aún dentro de la iglesia. No tiene nada que ver lo que nosotros podamos hacer dentro de la iglesia, lo que nosotros podamos aportar dentro de la iglesia. Nada de eso nos hará diferentes delante de Dios. Nada de eso nos guiará a que nosotros seamos vistos como buenos cristianos. Seremos vistos como buenos cristianos cuando nosotros busquemos hacer siempre la voluntad de Dios. Y que la fe que profesamos tener, siempre la demostremos en todo lugar. Que siempre la demostremos en todo lugar y que caminemos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad?, no está basado conforme a nuestras obras, sino conforme a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Conforme a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros, hermanos, ¿verdad?, hemos recibido ese amor. No es lo que nosotros podamos hacer por Cristo. Nosotros, hermanos, servimos por agradecimiento. No es, ¿verdad?, algo que nosotros, como repito, tengamos la obligación, sí la tenemos delante de Dios, pero no estamos como obligados que alguien nos esté forzando. Hay algo dentro de nosotros que nos hace buscar hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, obedecer a Dios. Porque de esa manera, hermanos, es que nosotros respondemos, ¿verdad?, a ese amor que Dios nos ha dado, haciendo su voluntad, en obediencia. Como repito, Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo, en obediencia y hacer todo, hermanos, con devoción, con gozo y alegría, dentro de la casa del Señor. Cualquiera que sea la obra que nosotros hagamos, siempre hagámosla por agradecimiento a nuestro Dios. Porque nada de lo que nosotros hagamos, por muy mejor que lo queramos hacer, nos va a poner, ¿verdad?, en una situación diferente. Delante de Dios, todos aquellos que han sido limpiados por la sangre del Cordero, todos nos vemos iguales. Todos somos iguales delante de Dios. Y no hay tal cosa, ¿verdad?, como mejor cristiano. Debemos de tener siempre esa devoción. Ahora, nosotros, hermanos, ¿por qué hacemos, verdad, las cosas por agradecimiento? Porque nosotros, hermanos, como seres humanos, sabemos de que si nosotros amamos a alguien sinceramente, vamos a buscar, ¿verdad?, acercarnos con buscando hacer cosas, hermanos, que puedan agradar, buscando a ganar la aprobación de cierta persona. Cuanto más nosotros, hermanos, debemos de estar animados, ¿verdad?, a hacer detalles, ¿verdad?, detallistas delante de Dios. Hacer todo aquello que hagamos, ¿verdad?, delante de Dios con gozo y alegría, tratarlo de hacer de la mejor manera, pero con el propósito, hermanos, de satisfacer, ¿verdad?, el espíritu que llevamos dentro, sentirnos contentos, alegres y privilegiados de que Dios nos ha dado, ¿verdad?, esa oportunidad de poder servir en la obra del Señor. Eso es algo, hermanos, muy diferente, ¿verdad?, hacer las cosas, como repito, por temor o por obligación. Nosotros no hacemos nada por obligación ni por temor. Como aprendíamos, siempre me viene, ¿verdad?, la enseñanza que estamos recibiendo. Antes lo hacían, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, de la ley por temor. Buscaban a cumplir lo más que podían por temor a que iban a morir. Ahora nosotros no tenemos ese temor. No vivimos ese temor, sino que vivimos agradecidos y con la finalidad, ¿verdad?, de ganar siempre el agrado, ¿verdad?, de nuestro Dios, no de alguien más. No de alguien más. Debemos de buscar siempre agradar a nuestro Dios. Porque eso, hermanos, ¿verdad?, es lo mismo que ocurre en la relación con Dios. Es lo mismo que ocurre en la relación con Dios, hermanos, ¿verdad? Y sabemos de que Él ya ama y aprueba a todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Nosotros hemos sido aceptados, Dios nos ama y ahora nada de lo que hagamos, ¿verdad?, puede cambiar esa situación delante de Dios. Todo, como repito, debemos de hacerlo con gozo y alegría, por agradecimiento. Así que, amigo que nos escucha, si hay, ¿verdad?,
algo, si hay algo que pueda encontrar en la palabra de Dios o digamos en esta predicación, lo que sí debe de entender es que Dios está haciendo el llamado siempre a venir a un arrepentimiento genuino, porque nosotros, hermanos, ya hemos aprendido y hemos visto de que nosotros, ¿verdad?, somos conocidos por nuestros frutos. Y es a raíz de eso, hermanos, que a través de las predicaciones, no son palabras humanas, sino la palabra de Dios, nos exhorta a que vivamos una vida conforme al Espíritu. Porque muchas veces, ¿verdad?, nuestras actitudes muestran algo diferente. Por lo cual hay que buscar siempre estar, ¿verdad?, mostrando esa fe con nuestros frutos, para poder, ¿verdad?, mostrar de que verdaderamente somos libres en esa verdad la cual hemos conocido, y así pues nosotros, ¿verdad?, podemos responder a Dios siempre en obediencia, ¿verdad?, a su palabra. ¿Y cuál es, hermanos, la experiencia, ¿verdad?, de la cual hablamos nosotros los creyentes con tanta certeza cuando hablamos de que nosotros creemos en la palabra del Señor y que al buscar hacer su voluntad estamos creyendo de que nosotros, hermanos, recibiremos mucho más de lo que nosotros podemos haber dejado? Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Y por eso nosotros hablamos con tanta convicción cuando hablamos, ¿verdad?, y seguridad acerca de las promesas que Dios nos ha hecho, porque hemos experimentado algo. En 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Versículo 18 dice: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de la gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros, hermanos, hemos recibido la transformación en el momento que nosotros, ¿verdad?, recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador. Sabemos de que nosotros comenzamos una nueva vida. Una nueva vida comenzó en nosotros y fue una transformación. Y sabemos de que cada día, por medio de la palabra, nosotros vamos a ir cambiando cada día más para poder, ¿verdad?, irnos asemejando cada vez más a nuestro Señor, porque eso es lo que nos conforma, esa transformación de la cual está hablando acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice acá de que somos transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que esa transformación, hermanos, es la que nos va a llevar a ser, ¿verdad?, a su imagen y semejanza en cuanto a la obediencia. En cuanto a la obediencia que Él tuvo delante del Padre. Al ser, hermanos, nosotros transformados, ¿verdad?, sabemos de que nuestra vida ha sido cambiada, pero ¿cómo es que nosotros cambiamos realmente en nuestra vida? Repito, hermanos, nosotros no hemos hecho nada. Lo que hemos hecho nosotros es solamente creer en la palabra del Señor, y si analizamos la situación nos daremos cuenta, hermanos, que después de todo, ¿verdad?, lo que nosotros pues hemos visto y hemos escuchado, hermanos, esto es a base de una obra sobrenatural, por lo cual, ¿verdad?, no es algo que ningún ser humano se puede gloriar y decir, ¿verdad?, de que ha hecho algo por su propia cuenta. Hemos aprendido, hermanos, y el versículo que nosotros tenemos: somos salvos solamente por gracia. Somos salvos por gracia y por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque todo esto, hermanos, se trata, como repito, ¿verdad?, de lo que Jesús hace en nuestra vida, de lo que Cristo hace en nuestra vida. Esa transformación, ese cambio sucede en nuestra vida por medio de lo que Cristo hace en nuestra vida. Y cómo Cristo es que lo hace, si nosotros, hermanos, ¿verdad?, buscamos hacer su voluntad. También en Romanos capítulo 12,
en el versículo 2, dice, hermano, que no debemos de conformarnos, ¿verdad?, a este siglo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta, dice. Nosotros, hermanos, no debemos de conformarnos, ¿verdad?, a lo que es, como dice acá, a lo que es este siglo. Sabemos de que el mundo pues cada vez va más en decadencia. Yo estoy tratando de hacer algo, hermanos, que no creo que me sea fácil, pero pienso cambiar mi teléfono, y es algo que he venido trabajando, ¿verdad?, en eso, por un teléfono de los antiguos, porque verdaderamente me he dado cuenta de que el teléfono es algo que nos roba el tiempo, y si nosotros nos vamos conformando a eso, nunca entenderemos nada en nuestra vida. Por eso la diferencia, como se ha mencionado, acerca de las enseñanzas o la educación que había en los tiempos de antes, porque antes se leía, antes se escribía, antes se sumaba con la cabeza, se restaba, se hacía todo. Ahora no, hoy hay todo tipo de instrumentos. Ahora hay universidades en línea, donde uno puede estar, tiene su computadora, tiene Google, tiene todo tipo de herramientas para poder responder, ¿verdad?, a todos aquellos exámenes. No me va a ser fácil, hermanos, pero pienso hacerlo muy pronto y yo pienso que será de gran beneficio para mí, puesto que ya no tendré que escuchar, ¿verdad?, a cada momento, sino que voy a tener que leer más, voy a tener que memorizar. Y mi vida, yo espero un gran cambio en mi vida. Espero un gran cambio, hermanos, y le pido al Señor que me ayude, porque es una de las cosas difíciles, dejar el teléfono. Una de las cosas difíciles de las cuales ya hablaba, hermanos, y dolorosa para uno, es dejar el teléfono y dejar de estar viendo y tener todo a la mano, básicamente. No debemos de conformarnos, como dice acá, este siglo. Debemos de tratar de retener todo en nuestra mente, ¿verdad? Esto nos deja bien en claro, hermanos, que todo sucede por medio, ¿verdad?, de la renovación de nuestro entendimiento, como dice la palabra. La renovación de vuestro entendimiento. Y así de esa manera es que nosotros vamos a poder comprobar, ¿verdad? Vamos a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, hermanos, ¿verdad?, el punto está en cambiar toda nuestra manera de vivir y de pensar. Debe de haber un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de vivir en cuanto a vivir, ¿verdad?, siguiendo las corrientes del mundo. Debe haber un cambio en nuestro modo de pensar. Debemos de pensar como Cristo. Ya no aferrarnos a las cosas, ¿verdad?, que este mundo ofrece, sino aferrarnos a aquellas que Dios nos ofrece, que son eternas. Pero debemos entender, hermanos, ¿verdad?, que lo que Jesús cambia en nuestra mente, lo que cambia en nosotros, no es simplemente, ¿verdad?, el pensamiento, sino que cambia muchas cosas, hermanos, también, ¿verdad?, el tipo de creencia que nosotros podemos tener, el tipo de creencia o religiones que nosotros podamos seguir, ¿verdad? Más que eso, Dios quiere que seamos renovados y que dentro de nosotros, ¿verdad?, haya un espíritu nuevo. Porque lo que Dios quiere, ¿verdad?, y la renovación de la cual está hablando, siempre sucede de adentro hacia afuera. No podemos, hermanos, hacer ese cambio nosotros de afuera hacia adentro. Tiene que venir de nuestro corazón, tiene que venir de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Por tanto, debemos saber que cuando Cristo cambia nuestras mentes, esto significa que también cambia, ¿verdad?, el modo en el cual nosotros pensamos y el modo en el cual nosotros procesamos todo tipo de información que recibimos, hermanos, para poder ponerla por obra en cuanto a la palabra, a lo que se refiere a la palabra del Señor. Debemos siempre estar confiando y buscar hacer la voluntad de Dios. Así que permitamos, hermanos, que Cristo haga esa obra siempre en nuestra vida. Y el llamado es para aquellos que no han recibido a Cristo, que lo reciban en su corazón también. Que le permitan al Señor, ¿verdad?, que le permitan al Señor que haga esa obra redentora en sus vidas. Y experimentarán algo diferente en sus vidas. Vivirán una vida totalmente diferente. Y entonces así, ¿verdad?, podrán unirse a lo que es la familia de Cristo, ¿verdad? Y en ese proceso, hermanos, caminaremos juntos. Habrá apoyo de parte de la familia del Señor.
Habrá apoyo en la palabra del Señor, que es la que nos guía cada día. Y permaneceremos siempre buscando estar en esa comunión con nuestro Dios cada día, confiando, ¿verdad?, en su palabra. Y como dice acá, hermanos, en el versículo 2 del capítulo 12, que esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? ¿Verdad? Como repito, nosotros hablamos con convicción. Hablamos con convicción y vivimos una vida en la lucha, y es una vida en la cual nadie puede comprender las carreras, las precisiones, el cansancio que vivimos. Pero hay algo en nuestra vida que nos guía y guiará a todo aquel que reciba, ¿verdad?, a Cristo en su corazón, y será que va a ser guiado, ¿verdad?, a expresar un agradecimiento delante de nuestro Dios, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Para terminar, hermanos, acompáñenme al Salmo 138. Salmo 138, un salmo de David que nos habla acerca de acciones, dice, acciones de gracia por el favor de Dios. Ese va a ser, hermanos, un agradecimiento que viene de parte de nuestra vida para con nuestro Dios, ¿verdad? Un total agradecimiento en el cual nosotros, pues, ¿verdad?, podremos cantar libremente con gozo y alegría, y todo será en agradecimiento por su favor, como dice acá la palabra del Señor a través de este salmo. Dice acá, leámoslo, hermanos, del versículo, leamos todo ese salmo, hermanos. Dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Y el versículo 8, hermanos, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Amén. Hermanos, esa es la voluntad de Dios, perfecta, agradable. Si nosotros hacemos su voluntad, sabemos de que lo que dice el versículo 8 es algo, ¿verdad?, que podemos hacerlo nuestro. Dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Llevarnos a esa patria celestial, porque así, hermanos, como el enemigo está encaprichado en llevar el mayor número que pueda de personas, de almas a la condenación, así Dios tiene el empeño de darle, de proveer esa provisión divina, el perdón de pecado a todo aquel que proceda al arrepentimiento, darle ese perdón, salvarlo, justificarlo. Y, ¿verdad?, como propósito, pues, sabemos de que el propósito de Dios es llevarnos, ¿verdad?, a una patria celestial, llevarnos a su presencia. Nosotros debemos de creer, hermanos, en esta palabra, y debemos de reconocer, los que hemos creído, de que la misericordia de Dios, como dice acá el versículo 8, es para siempre. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y la petición es que no desampare la obra de sus manos. Dios no la va a desamparar siempre y cuando nosotros procedamos al arrepentimiento, siempre y cuando busquemos estar a cuentas con Él, siempre y cuando busquemos estar en comunión con Él, siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo de nosotros, el cual nadie puede recibir sin reconocer de que Cristo es su único Salvador, que vino y pagó por sus pecados en la cruz del Calvario, y que resucitó al tercer día, mostrando así de que venció la muerte, que venció y que se levantó en victoria,
y que todo aquel que cree en su palabra, también, ¿verdad? Como dice, nos ha enseñado la palabra, vivirán juntamente con Él. Es el llamado, hermanos, y repito, solamente eso me viene a la mente, que es el mismo llamado. No podemos pensar en otra cosa. Dios nos llama a arrepentirnos, a reconciliarnos, a buscar el perdón. Y Él obrará en nuestra vida para que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, siempre su voluntad, siempre podamos caminar, conducirnos conforme a su voluntad, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu que Él nos da. Meditemos en esa palabra, hermanos, oramos, damos gracias al Señor. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor amado, en esta hora, Señor, yo te agradezco una vez más, Señor, por haberme permitido, Señor, estar, Señor, delante de tu presencia, exponiendo tu palabra. Señor, gracias por no haber permitido, Señor, que el enemigo, Señor, minara mi corazón y el corazón de mis hermanos que están en este lugar, Señor, haciéndoles pensar, Padre, de que son indignos, Señor. Nosotros, desde que creímos, Padre, en tu palabra, desde que recibimos a tu Hijo amado en nuestro corazón, sabemos, Señor, de que hemos sido aceptados, Señor. Y ahora, Padre, en muestra, Señor, de nuestro agradecimiento, Señor, obedecemos a tu palabra y te pedimos, Señor, que cada día nos guíes, Señor, con tu consejo, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor bendito del cielo, a caminar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, siempre a hablar de tu palabra con denuedo, con convicción, Señor, para que todos aquellos, Señor, que aún no han conocido, Padre, ese gozo y alegría, aquellos que no han sido transformados, Señor, puedan ver una diferencia, Señor, en todos aquellos que ya han sido transformados. Ayúdanos, Señor, a que esa fe, Señor, que nosotros profesamos tener, Señor, la mostremos con nuestro fruto, Señor, en todo lugar, Señor bendito del cielo, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros en todo lugar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.